Continuamos en la UNED y seguimos con el final del Imperio de los Austrias. El decenio trágico de Castilla. Mientras Cataluña reconstruía su economía y Valencia estaba en un conflicto social, Castilla soportaba pasivamente su destino, atrapada en el círculo vicioso de la depresión. La deficiente estructura agraria y las periódicas epidemias de peste precipitaron la recesión demográfica que redujo aún más el mercado de los productos agrícolas e industriales. Castilla era víctima de los procesos económicos, uno en el sector del Atlántico y el otro de carácter interno. Entre el interior de Castilla perdió su permanencia económica y hubo de afrontar un futuro de alejamiento de una periferia más dinámica, cada vez más integrada en el comercio internacional. La línea divisoria ha de situarse en los años centrales del siglo XVII. La zona del interior se despobló, se desurbanizó y se desindustrializó, y al mismo tiempo su economía rural se desligó del mercado urbano, quedando económicamente aislada y condenada a un ciclo de producción que apenas superaba el nivel de subsistencia. En este proceso fue decisivo el papel de Madrid, al drenar ingresos del interior para gastarlos fuera de España sin crear un mercado alternativo para las manufacturas domésticas. El crecimiento incesante de la capital entre 1560 y 1630 socavó las redes urbanas regionales de Castilla y contribuyó a la depresión de la economía castellana. El descenso de la producción afectó a las exportaciones, lo que supuso que Castilla no pudiera competir por mercados europeos y que perdiera incluso una parte muy importante de su mercado americano. El déficit de ingresos procedentes del exterior y las colonias perpetuó el estancamiento. Es esta una ilustración casi perfecta de una depresión que se autoalimenta. Y en el trasfondo había otro factor que no acababan de entender los españoles, que todavía pensaban que poseían un dorado al otro lado del Atlántico si conseguían hacerse con sus riquezas y que éstas no fueran a parar a manos de los extranjeros. Se negaban a aceptar que se había producido un cambio esencial en el equilibrio de poder del mundo hispánico, que la balanza económica se decantaba hacia América y que los americanos no producían ya su riqueza para España, sino para ellos mismos y para los mercados que ellos elegían. Difícilmente podía Castilla soportar nuevas pruebas, pero por increíble que pudiera parecer, lo peor estaba aún por llegar. Entre 1677 y 1687, el país sufrió todo tipo de adversidades imaginables, consumiendo casi por completo una estructura ya debilitada. En este decenio, los castellanos sufrieron las consecuencias de azotes de proporciones bíblicas. El enemigo más implacable fue el clima. No era esta una experiencia nueva, pues el país había sufrido sus efectos desde el comienzo del reinado. Había habido malas cosechas en 1665 al 68 que produjeron una brusca subida de los precios de los productos agrícolas, durante la cual el precio del trigo más que se duplicó entre 1663 y 68. En 1670 las cosechas fueron destruidas por las plagas de langosta en la provincia de Granada, pero estos eran solo los primeros avisos. En la primavera de 1677, unas lluvias torrenciales provocaron una ingente pérdida de cosechas en el sur de España y una situación de hambre en Andalucía. La lluvia cayó incesantemente en toda Andalucía, los ríos desbordados sus orillas, las cosechas quedaron inundadas y el escaso ganado, que había superado la reciente sequía, desapareció en las inundaciones. En la provincia de Granada, los 4 primeros meses de 1684 fueron como un monzón. Cosechas, caminos, puentes y molinos fueron destruidos o dañados y solo en la ciudad de Granada 6.000 hogares sufrieron daños. Después de esta catástrofe, Andalucía no podía esperar escoger cosecha alguna en 1684 y 3 años más tarde la región se vio afectada de nuevo por la sequía. Necesariamente estas condiciones climáticas tenían que afectar al suministro de alimentos. La España rural era la base de la economía y la cosecha era su piedra angular. Una mala cosecha era un desastre para el campesino y suponía el hambre para las indigentes zonas rurales. La sequía provocó la destrucción de muchas comunidades al suscitar enfrentamiento por los alimentos y los derechos de riego. Andalucía en particular fue una gran zona catastrófica en 1683 al 84, escenario de una grave crisis de subsistencia. Cuando llegaban las lluvias no aliviaban la situación, sino que producían nuevos desastres. Por todo, Andalucía, los campesinos hambrientos se hacinaban en las ciudades durante esos años. La ayuda que prestaban los organismos civiles y eclesiásticos era totalmente insuficiente para superar esa situación y no sirvió para impedir una gran mortandad. Al parecer, durante la segunda mitad del siglo XVII se invirtió la tendencia demográfica descendente, pero en el decenio de 1689-80 hubo una breve recesión en Castilla, provocada por las epidemias de 1676 al 85, que aunque no fueron tan virulentas como las precedentes, se prolongaron durante más tiempo.
La peste comenzó en Cartagena en junio de 1676, tal vez importada del Mediterráneo oriental. Las medidas de cuarentena fueron ineficaces y la infección se extendió a través de Murcia y luego hacia el este por la costa hasta llegar a Andalucía. Málaga fue gravemente afectada. En Antequera se estimó que habían muerto 12.000 personas. Muchas aldeas perdieron la mitad de sus habitantes y los recursos municipales disminuyeron fuertemente porque los ingresos locales se invertían en medidas preventivas y en reglamentos de cuarentena. En Sevilla, un predicador prometió que la ciudad quedaría a salvo de la peste si se clausuraban los teatros. La medida parecía sensata y fue observada, pero para entonces la ciudad ya estaba infectada. El impacto demográfico fue menos grave de lo que cabía pensar, pero no dejó de ser importante. La mortandad total durante el decenio de la muerte, que se inició en 1676, fue tal vez de unas 250.000 personas. Estos terribles reveses se produjeron durante la crisis de los años 1680 al 84, cuando el clima, las malas cosechas y las enfermedades contagiosas se concitaron contra la población de Castilla, reduciéndola una vez más. Pero además de esas calamidades naturales, Castilla sufrió la más grave crisis monetaria de la centuria. El desorden monetario no era simplemente un síntoma de una economía enferma, sino que exacerbaba y al mismo tiempo reflejaba la depresión. El objetivo fundamental de la inflación monetaria era salvar el déficit producido como consecuencia del descenso de los ingresos y el incremento de los gastos, y asimismo el de intentar compensar la imposibilidad de que la economía produjera una mayor riqueza. Irónicamente, la maquinaria industrial que mejor funcionaba en España era la ceca de Segovia, instalada por técnicos alemanes. Allí y en otros centros de acuñación de moneda. Felipe IV había practicado la alteración de la moneda, haciendo gala de una despreocupación total. Inevitablemente, el oro y la plata desaparecieron de la circulación y desde los años 1660 y hasta el decenio de 1680, el vellón era al menos el 95% de la moneda que circulaba en Castilla. El ciclo inflación-deflación, es decir, el caos monetario económico, hizo que la vida resultara insoportable para los españoles, destruyendo sus ahorros y desquiciando el comercio. La relación de los salarios con respecto a los precios parece haber sido favorable a los asalariados, y en términos nominales, estos tenían lo suficiente para atender sus necesidades, pero el desorden monetario hace imposible realizar una estimación ajustada del valor real de los salarios. En cualquier caso, la constante depreciación del vellón, única moneda disponible para las clases menos favorecidas, reducía sus ingresos que se veían recortados aún más por los fuertes impuestos. Finalmente, el gobierno de Carlos II salió de su letargo, así en respuesta al clamor de la opinión pública para que se decretara una deflación. Un decreto del 10 de febrero de 1680 reducía al 50% la denominación del vellón rico, acuñado en virtud de la ordenanza de octubre de 1660. La denominación del vellón de imitación se reducía en las 3/4 partes y las monedas falsificadas en el exterior perdieron las 7/8 partes de su valor nominal. Se autorizó también la acuñación de vellón de cobre puro, con un valor facial algo más elevado de su valor intrínseco. La devaluación masiva de la moneda decretada en 1680, que se redujo el valor del marco de vellón en un 75%, de 12 a 13 reales, aunque necesaria, tuvo unas durísimas consecuencias a corto plazo. La escasez de dinero paralizó prácticamente todos los sectores de la economía. El gobierno intentó en vano aumentar la cantidad de moneda en circulación acuñando plata americana cuando llegaba, comprando objetos de plata para acuñarlo y prohibiendo la manufactura de artículos de cobre, que se necesitaba para la acuñación del vellón. Los bajos precios de los productos agrícolas afectaron al conjunto de la economía castellana y las repercusiones se dejaron sentir sobre el comercio y la industria. La retirada de la antigua moneda, en virtud de los decretos de 1680, significó en muchos lugares, de hecho, la paralización del comercio local, y en algunas partes de Castilla fue necesario recurrir al trueque ante la falta de buena moneda. Los comerciantes no podían hacer frente a sus pagos ni cobrar el dinero que se les debía. Aunque Andalucía encabezaba la lista de las zonas asoladas, Castilla la Nueva no le iba muy a la zaga. En el curso de 1684, el Consejo de Hacienda recibió numerosas peticiones de diversas comunidades para que se redujera su cuota tributaria como consecuencia de la despoblación, la escasez de dinero y los bajos precios. Uno de los objetivos de la gran deflación de 1680 era que volviera a circular el oro y la plata. En 1686, el gobierno realizó una revaluación parcial de la plata, medida que había sido solicitada desde hacía algún tiempo como estímulo económico y como procedimiento para impedir su salida al extranjero.
Por un decreto del 14 de octubre, la moneda de plata fue devaluada aproximadamente el 20%. El premio de la nueva emisión se fijó el 50% con referencia al vellón y el de la antigua el 87,5%. ¿Estaba justificado el optimismo? ¿Fue la recuperación de Castilla tan solo la atenuación de las adversidades? ¿O fue auténtico renacimiento el punto de partida del crecimiento del 18? Los primeros signos de recuperación demográfica pueden observarse en el decenio de 1660, y aunque la peste del 76 y el 85 supuso un retroceso, fue superado. En ciudades de Castilla, la Vieja, como Valladolid, Medina del Campo y Peñaranda, y en las regiones de Valencia y Cataluña, la población estaba ya en franca recuperación. En Galicia, los contemporáneos eran conscientes del aumento demográfico y a partir de aproximadamente 1670, y el testimonio que aportan los registros de los bautismos demuestra que la peor de la crisis ya había pasado. España continuó sufriendo los efectos de las enfermedades y el hambre y siguió perdiendo población como consecuencia de la emigración, pero la transición de la regresión de la recuperación ya se había producido, situándose el punto de inflexión en el decenio de 1660. A partir de 1686 el país gozó de 14 años de estabilidad monetaria y el gobierno de los Austrias, legó a su sucesor una moneda sólida. Se produjo también una elevación lenta y moderada de los precios. Castilla, la Vieja, pasó de tener de 57,4 a 75,2 y en Andalucía el índice del 60 al 63,7. Esta estabilización de los precios se prolongó desde mediados del decenio de 1680 hasta el 1730 para producirse luego una subida mayor, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Por consiguiente, ni en los precios ni en la moneda se produjo una brusca ruptura en 1700. El abismo de la Gran Depresión de España puede circunscribir el periodo de 1640 al 85 y cabe situar la cima más profunda de los años 76 al 85. La gran devaluación de 1680, efecto y causa de la crisis, devolvió finalmente la confianza en la moneda española, lo cual, a su vez, sirvió de estímulo a financieros e industriales. Y la elevación lenta y segura de los precios a partir de 1686, aunque no fue generadora de desarrollo, era al menos un signo de que la Gran Depresión ya había sido superada. Y la economía comenzó a responder a la moderada inflación. Tal vez el último decenio del gobierno de los Austrias fue un periodo de esperanza más que de tribulaciones. La reforma de la burocracia. El último gobierno de Carlos II no solo restableció la confianza en el sistema monetario español, sino que dio los primeros pasos en el proceso de la reforma administrativa, anticipándose de alguna manera a los empeños más eficaces de los reformadores borbónicos de la centuria siguiente. El problema estaba claramente delimitado. Unas instituciones ineficaces impedían el renacimiento nacional. La burocracia, que en otro tiempo fuera el gran activo del gobierno español, era ahora una remora para el país. Sin embargo, dados los intereses creados que estaban implicados, era un verdadero logro que el problema figurase en el programa del gobierno. España tenía demasiados funcionarios. El deseo de ocupar un cargo público se había convertido en una auténtica obsesión aumentada por las universidades, por los valores sociales vigentes, por el sistema de patronazgo y por la propia imprevisión del gobierno. De las universidades españolas, entre ellas la de Salamanca, Valladolid y Alcalá, salió cada año un ejército de titulados en Derecho. Muchos de ellos habían obtenido una educación prácticamente gratuita en los colegios mayores. El título universitario garantizaba prácticamente un nombramiento en los tribunales, las audiencias y chandillerías, desde las cuales se podía aspirar, con el paso del tiempo, a formar parte de los consejos. No se trataba de una carrera en la que primara el talento. Los colegios mayores eran instituciones exclusivas desde el punto de vista social, cuyos miembros pertenecían siempre al mismo núcleo de familias y que ayudaban a los colegiales durante toda la vida. El sistema engendraba una clase de profesionales del derecho que no se comportaban como una casta administrativa, sino como miembros de la nobleza. La élite de los letrados había superado una triple prueba, a saber, la de la nobleza, la limpieza de sangre y la licenciatura en un colegio mayor, y pasaban el resto de sus días no solo buscando un nombramiento que satisfaciera sus ambiciones, sino acumulando tierra, mayorazgos y anualidades, en tanto que los menos privilegiados, entre los cuales había no pocos conversos, llenaban los escalones inferiores de la profesión. Aquellos que no poseían título universitario pero que contaban con otros argumentos que podían compensar esa carencia, ya fuera su condición nobiliaria o su relación de parentesco con algún oficial, tenían otro medio de ingresar en la burocracia, a través de los oficios llamados de capa y espada. El crecimiento de la burocracia fue superfluo y perjudicial.
Durante los 35 años del reinado de Carlos II fueron nombrados no menos de 72 consejeros. Finalmente, había otro camino aún para acceder a los cargos mediante la compra. Se consideraba como un acto de patriotismo, no de corrupción, y el cargo así obtenido se detentaba en propiedad, generalmente con derecho de renuncia, lo que significaba que su propietario podía venderlo, legarlo a sus descendientes o regalarlo. La venta de oficios afectó no solo a los cargos notariales y municipales, muy numerosos, sino también a los oficios asalariados en la administración central, incluidos cargos en la administración de justicia que, estrictamente hablando, eran invendibles. Con más rapidez aún, se multiplicaban los oficiales de segunda fila. En 1690, solo en el Consejo de Indias había 75 oficiales. El hecho de que la burocracia se convirtiera en una especie de seguridad social para sus miembros significó su deterioro como instrumento de gobierno. Sus procedimientos exigían una reforma drástica. La consulta, que originalmente era un procedimiento útil para resumir, tenía opiniones, degeneró en un ejercicio pródigo y sin sentido. La práctica de registrar la opinión y los argumentos de cada uno de los consejeros se seguía incluso cuando existía unanimidad o un alto grado de coincidencia. Se cometían además una serie de irregularidades en la elaboración de las consultas. En el reinado de Carlos II se realizaron nuevos intentos de reformar el procedimiento de la consulta, aunque sin mucho éxito. Esta dilatada familia de consejos y su numerosa progenie, las juntas disputaban incesantemente por cuestiones de jurisdicción. Se producían constantes enfrentamientos por el tema de las competencias de los consejos, que hacía que estos estuvieran en permanente agitación. La única esperanza de éxito en este sistema residía en la eficacia del poder ejecutivo. Un ministro fuerte podía imponerse o ignorar a los consejos para acelerar las decisiones y la acción. Este era el argumento fundamental a favor de la existencia de un primer ministro, fuera o no válido. En el reinado de Carlos II, la mediocridad de la corona y el poder de los grandes impidieron que se produjeran nuevos avances en esa dirección, hasta que el poder político de los nobles no hubiera sido quebrantado por una monarquía fuerte, absoluta, tanto en su práctica como en su teoría, y capaz de elegir el primer ministro sin tener en cuenta si era o no miembro de la alta nobleza. El Ejecutivo no estaría en condiciones de prescindir completamente de los consejos aristocráticos y de controlar plenamente la administración. Por consiguiente, el gobierno de Carlos II tuvo que aceptar la existencia de los consejos e intentar mejorar su funcionamiento. El gobierno abordó nuevamente el problema en 1687, a instancias de Oropesa, mediante un decreto del 31 de enero que se ordenó la supresión total de los cargos que habían sido adquiridos en los consejos, dejando a los propietarios únicamente el título y condición y un interés del 5%. La reforma importante fue la de 1691, que también preparó Oropesa, aunque su destitución le impidió aplicarla personalmente. Todos los consejos y los consejeros por encima de ese número tendrían que retirarse aunque continuaran recibiendo la mitad de su salario. Como medida general, el decreto anulaba todas las mercedes y concesiones realizadas por las administraciones sin conocimiento del rey. Sin embargo, no bastaba con una declaración de buenas intenciones y las dificultades se plantearon en el momento de la ejecución. Estas medidas no solucionaron los problemas financieros de los consejos ni acabaron con los retrasos en el pago de los salarios. Es cierto que en 1694 el Consejo de Hacienda pasó a ser el administrador único de los impuestos en Castilla, decisión que anticipaba también la racionalización del siglo XVIII, pero no consiguió el control financiero sobre la burocracia. Por tanto, cada uno de los consejos continuó poseyendo su aparato financiero y sus propios ingresos, y no eran controlados ni pagados por el Tesoro Público. Además, para dar satisfacción a los clientes, se hicieron excepciones en 2 casos que se incluyeron incluso en el decreto, permitiendo el nombramiento de consejeros adicionales de capa y espada. Finalmente, la ejecución del decreto se vio seriamente dificultada por el hundimiento del gobierno tras la salida de Oropesa, aunque cabría añadir que el primer gobierno borbónico encontró igualmente difícil aplicar la reforma burocrática. Por todas estas razones, la situación no varió sustancialmente. Cuando llegó a su final el régimen de los Austrias, en 1700, el número de miembros del Consejo de Indias, que se había fijado en 10 por el decreto de 1691, había aumentado a 19,7, de ellos de capa y espada, y había un importante retraso de 5 años en el pago de numerosos salarios.